Tras conseguir que Susie recupere sus memorias y que junto a Shaun descubran que son hermanos, otro Shadow y su muñeca se preparan para hacer un movimiento. Ben y Benjamin, ambos están en la sala de entrenamiento que fue reabierta por Kate. Aunque pueden retomar su rutina, no están del todo felices. Benjamin no ha podido ayudar a su grupo como líder. Louise sigue postrada en cama, la enfermedad de Bárbara ha empeorado y las gemelas tampoco se presentan. Según Benjamin, puede ser porque no hay nada divertido en solo estar con él. El Shadow también reconoce que el sistema de Christopher es bastante duro, pero gracias a que Ben es una muñeca de primera, no han tenido problemas. No se ha descompuesto, pero Ben ya no puede seguir escondiendo algo. Ben le dice a Benjamin que es gracias a que como Shadow es alguien muy cuidadoso, él no se ha lastimado, pero hay algo que ha estado sucediendo. Sueños de que es un humano. Ben ha estado soñando que es un niño humano al que le cuesta hacer amigos. Pasa encerrado en su habitación estudiando. Al inicio creyó que solo eran sueños extraños, pero poco a poco ha estado dándole vueltas y tal vez sea real. O más bien, al pensar mucho en esos sueños, está seguro de que es verdad. El pueblo ocultó la existencia de los Shadow para robar niños y con el lavado de cerebro convertirlos en muñecas. Pero aún tiene muchas dudas, porque se supone que las sombras son nobles. Además, no tiene recuerdos de alguien más en su pueblo, ni siquiera de sus compañeros debutantes. Y para sorpresa de Ben, Benjamin le cree. Él también ha notado cosas extrañas, pero las ha estado dejando pasar como normales. Ha sido difícil porque antes, cuando eran más jóvenes, las cosas eran más alegres. Se hicieron fuertes para proteger a Bárbara, quien era quien más se esforzaba, pero nada ha salido bien. Pero en fin, Benjamin decide no centrarse en eso y le pregunta a Ben si tiene idea de por qué recuperó su memoria. Y eso es barra de suplemento proteico elaborada cuidadosamente por el equipo de investigación. Todo empezó con eso y tiene sentido porque tanto Ben como Benjamin han sido conejillos de indias para el equipo de investigación. Y si esto es así, Benjamin deduce que Oliver también debe saber la verdad, y si él lo sabe, Kate debe estar detrás de todo, porque fue el único portador de estrella anterior que reeligió. Y si eso es así, John y Patrick, que regularmente se reúnen con Kate, también deben estar involucrados. Es una nueva facción, no parecen estar relacionados con Christopher y, además, Ben recuerda que su mente se nubló una vez más cuando Christopher llegó. Afortunadamente tiene una libreta con anotaciones que le ayudaron a recordar. Durante su tiempo con los portadores de estrella desarrolló el hábito de anotar todo, el cual ha continuado hasta ahora. La cosa es que en las notas de Ben se menciona que Kate hablaba sobre que ese Christopher no es el verdadero, que Anthony toma la iniciativa y que a Christopher no parece llevarse bien con los adultos, así que tienen que moverse, decidir a qué lado se unirán, y ambos lo tienen claro, así que tras vestirse adecuadamente, declaran que harán lo que tienen que hacer. Primero ayudar a sus compañeras de grupo, Louise, las gemelas y Bárbara. Hora de reunir aliados, y esos aliados de los que hablan aparecen justo un poco después. John y Patrick piden hablar con Ben y Benjamin. Al mismo tiempo, Louise en la habitación de Milico está algo molesta. Cuando John y Patrick vinieron, no los dejó pasar porque quería que insistieran y ya no han venido. Sin embargo, un poco después escuchan a John y Patrick hablar. No encontraron una medicina para curar el mal del corazón, pero trajeron un café especial. Con esto, Louise entiende que por buscar esa medicina no volvieron, pero la Shadow vuelve a desanimarse al escuchar que John y Patrick están borrachos por el café. No estaban tan preocupados después de todo. Sin embargo, ha pasado un tiempo, Louise. Es Benjamin. Del otro lado de la puerta, Benjamin le dice a Louise que es su aliado. Ben recuperó la memoria, así que entiende lo que sucede y sabe de lavado de cerebro. Quiere hablar, así que como líder de su equipo, está bien que por lo menos él entre. Sin embargo, Louise no quiere. Como ex miembro de los portadores de estrellas, Benjamin debería saber sobre la unificación. Ella bebió el café verdadero y ahora sus efectos son irreversibles. No es la misma Louise de antes. Además, se dio cuenta que los Shadows son falsos, solo copiaron a sus muñecas, no tienen identidad. Sin embargo, Benjamin le responde que para él, sombra y muñecas son diferentes. Como Oliver, que no hace nada de ejercicio, tiene el abdomen blando. En cambio, Ollie, que se somete a los experimentos de Oliver, tiene abdominales. Asimismo, él y Ben, aunque hacen el mismo entrenamiento, tienen pequeñas diferencias. Y como Shaun, un borracho, comenta, solo piensa en los músculos, Benjamin, algo avergonzado, responde que lo que uno cree a veces
veces es incorrecto. Nos equivocamos, por eso debemos saber levantarnos y adquirir conciencia de eso. Lograrlo por su cuenta les da identidad. Ese ego genera su personalidad única, diferente a la de la muñeca. Finalmente agrega que prepararon una fiesta de té. Pueden celebrar ese crecimiento que han entendido. No estás sola. Benjamin también lo sabe ahora. Y esas palabras funcionan. Tras unos minutos de preparación, Louise sale de la habitación de Katie. Louise ahora es muy alta. John casi arruina todo con un comentario sobre eso, pero a Louise ya no le importa. Entiende que se sorprendan con su nueva apariencia. También agrega que pensó que superaría a los adultos, que no caería en la unificación y por eso se confió. Fue la primera vez que sintió que había perdido, pero gracias a que Lou la siguió cuidando, a que todos se preocuparon por ella, puede seguir adelante. Incluso si el mundo no gira en torno a Louise, está bien que ella esté aquí, así que está feliz de haber salido. Además agradece a John y Patrick por su esfuerzo, y Kate también los felicita porque ayudaron a que Susie recupere sus memorias. Desafortunadamente, aunque aquí todo es felicidad, Belle ha empezado a recuperar su pasado, y como perdió a su hermana, esto es demasiado sufrimiento. Como eran gemelas idénticas, Isabel y Maribel eran llamadas simplemente Belle, porque no podían ser diferenciadas. Y al final, ¿qué importa? Siempre estarán juntas, incluso en la muerte. Eso se pensaba, pero ahora sabemos que solo sobrevivió una. Y como pasó con Ben, Belle ha tenido sueños en su pueblo que han provocado que concluya que es humana y también que se culpe de lo que le pasó a su hermana. Primero culpa a Isabel y Mirabel Shadows, pero quizá en realidad fue culpa de Bárbara por acusarlas falsamente, o quizá fue culpa suya por no haberse dado cuenta antes de que eran humanas. Así pudo haber protegido a su hermana más débil. También está arrepentida de las acusaciones a Ramo Margaret porque también es responsable de su expulsión, pero en su tristeza se da cuenta que tiene que haber alguien más detrás y su conclusión es Anthony, un adulto que regresó y que además es humano. No tiene sentido, por eso sale en la noche para investigar. Llega hasta la antigua habitación de los portadores, la que Christopher y Anthony usan como base, y ve que Anthony sigue despierto aunque ya es muy tarde. Eso hace que sospeche más. Por eso al día siguiente, mientras limpiaba, ve lejía. Quizá pueda detener los planes de Anthony si se lo lanza a la cara. Decidido, eso es algo que ella puede hacer. El plan se realizará en la noche, pero antes de dejar su habitación le deja una carta a Emilico. Emilico le regaló este peluche. Ha sido muy útil. Siempre se calma al sostenerlo, y es en ese mismo peluche en donde deja su carta. Tras esto sale de su habitación y justo antes de entrar a la de Anthony, él sale. Afortunadamente no la vio, así que puede seguirlo cuidadosamente. Van hacia la torre de almacenamiento en donde al subir las escaleras, Anthony desaparece. A pesar de esto, Belle sigue subiendo y logra ver una luz detrás de una pared. Parece algo así como una habitación secreta, pero al ir a investigar, Anthony está detrás de ella. Mientras tanto, la mañana siguiente, Kate y los demás portadores de Estrella van a la reunión mensual con el gerente del ala de los niños, el que ahora es Lewis, como ya vimos en capítulos anteriores. Lewis solo comenta que aunque no cuenten con Bárbara, la producción de Hollin no ha bajado, han hecho un gran trabajo, pueden terminar la reunión y volver el siguiente mes. Sin embargo, Kate empieza a hablar. Kate menciona los constantes cambios de gerentes. Lewis solo responde que Edward fue desterrado por acciones innecesarias que van en contra de las enseñanzas del bisabuelo, y por eso mismo Kate le pregunta si él no debería estar igual de preocupado. Luego le pide hablar sin rodeos, dejar esta farsa. Kate expone que la facción de Christopher es un engaño. Anthony controla todo, lo está engañando y usando para completar sus planes. Christopher no ha revivido, es simplemente una copia de Anthony para engañar a los devotos como él. Y aunque Lewis al inicio justificaba todas las acciones de Anthony y también amenazaba con denunciar a los portadores por realizar reuniones clandestinas que no siguen las enseñanzas de Christopher, la frase de Kate que Christopher es falso lo llena de ira, así que se lanza por Kate para que se calle, pero en un segundo Doug y Douglas cubren a Kate. Evelyn paraliza a Lewis con su Hollin, luego Ollie lo retiene con ayuda de Milico para que Kate lo amarre con su Hollin, completando el trabajo. Fue una gran colaboración en equipo. Lewis lo reconoce, pero también menciona que nunca ha escuchado hablar sobre un gerente siendo agredido. Tendría que reportarlo a los adultos, pero no hay necesidad. Kate lo hizo por ti. Justo después
después aparece Joseph. Estaba detrás de una puerta escuchando todo. Lewis, Edward, Thomas, cada uno de los gerentes del ala de los niños han hecho lo que quieren con tal de lograr sus objetivos. Por eso Joseph ordena encarcelar a Lewis, así que un par de muñecas con velos se lo llevan. Y Kate consiguió esto luego del anterior debut. Después de que se cruzaran de casualidad, Kate recibió una carta de Joseph, la que permitió todo esto, pero no sabe nada más. ¿Cuáles son las intenciones de Joseph? ¿Quién es en realidad? ¿Está dominado por un morfo? Y por eso, como no sabe nada, Kate pasa a la defensiva. Le dice que si sucede algo, puede detener la producción del ala de los niños. Es la fuente de energía fundamental, pero Joseph le calma y empieza a explicar cosas. Le muestra su maleta, la que tiene partes con la misma tela del vestido con el que llegó Emilico. Y ese vestido a su vez tiene la misma tela de uno de los vestidos de la esposa de Alfred, Catherine. Luego empieza a contar su historia. Joseph conoció a Alfred en la guerra, lo ayudó en el campo de batalla. Después, cuando la guerra terminó, empezaron a trabajar en la recuperación de la isla Ojin. Todo fue muy bien, restauraron el lugar. Después aparecieron las hadas que se volvieron populares entre la gente. Cuando Lady Catherine recibió una como regalo, Joseph empezó a investigarlas. Quería utilizarlas para hacer que el nombre de la Casa de los Espejos sea más grande, pero las hadas mostraron sus colmillos. Como le contó la abuela Emily, Joseph pidió que salvara a su hija y él quedó atrapado. Fue absorbido por un morfo, pero aunque los morfos unificados empezaron a tomar la casa, a él no le afectó. Pudo mantener sus memorias y personalidad como un humano. Desde entonces, vivo fingiendo ser una sombra. Joseph deja ver su apariencia humana y su rostro es este. Luce como una persona amable que no miente en su historia. Joseph concluye diciendo que trabajó para ascender. Sus logros fueron tan importantes que ahora es el núcleo de la mansión, pero ese nunca fue su objetivo final. Por eso, luchemos juntos para recuperar la Casa de las Sombras de las manos del bisabuelo. Kate no sabe qué responder. ¿De verdad dice la verdad? Es como ella, una existencia normal producto de la unificación fallida. Y pensar en todo esto funda el cerebro de Kate. Ya no sabe qué decir, así que los demás deben encargarse. Douglas propone hablar. Si confían en Joseph, lo decidirán después de unas preguntas. Y como Oliver está cansado, sacan sillas. Además, Evelyn pide más camas para la enfermería, pero Douglas interrumpe. Tienen que ir a lo importante. Joseph empieza explicando la jerarquía en la mansión. En el tercer piso está el bisabuelo gobernando sobre todo. Junto a él los Shadows del tercer piso. Debajo en el segundo, los devotos de la mansión como Edward, Lewis y los supervisores fuera de la casa. En el primer piso están los Shadows sin un rol específico que solo viven sus vidas como nobles. Luego cuenta que él fue quien ideó usar el hollín como carbón, pero no sabía de los efectos secundarios del control mental, cosa que el bisabuelo aprovechó. Luego Evelyn pregunta cómo descubrió que el ala de los niños tenía problemas, y eso fue por las muñecas con velo falsas. Esas muñecas se mueven por el poder de Joseph, aunque no puede sentir nada de su alrededor. Cuando las muñecas dejaron de moverse varias veces, empezó a sospechar. Tras esto, Douglas dice que aunque su historia tiene sentido, hay algo que no concuerda. Su hija declaró que él fue quien inició la revolución en la Casa de los Espejos, creyendo que sigue viva. Joseph se alegra y luego explica que seguramente esa idea nació de que él nunca fue un buen padre. Dedicó su vida a la investigación, por eso para ella fue quien empezó todo. Luego explica que como el centro de operaciones ha estado ganando tiempo. El bisabuelo quería expandir su gobierno fuera de la isla, pero Joseph consiguió frenarlo convenciéndolo de que primero necesitan más aliados. Por eso se invita gente de fuera. Además pensó que si el número de personas aumentaba, llegarían aliados de la Casa de los Espejos y así podrían empezar una revolución. Lamentablemente las cosas no van bien. Además, lo que puede hacer para ayudar desde su puesto está llegando a su límite. Adicional a esto, cuando Douglas pregunta por su edad, que son 80 años, Joseph explica que se ve más joven porque el morfo que se apoderó de él era uno especial, más poderoso y vive más. También agrega que uno de los requisitos para ascender al tercer piso es poseer un morfo especial, porque esos Shadows son la guardia del bisabuelo. Ryan, Sophie, Dorothy, sus poderes no se comparan con ellos. Luego habla sobre el bisabuelo, de quien no sabe nada. Cuando el morfo lo poseyó, perdió el conocimiento y cuando lo recuperó, el bisabuelo ya estaba sobre todos. Por eso la única salida es vencer al bisabuelo, pero mientras sus guardianes sigan aquí, será imposible. Y con esto Joseph decide terminar la charla. Seguirán en contacto para idear un plan. Sin embargo, espera un momento. Kate ya se recuperó del shock. Ahora quiere preguntar algunas cosas y explicarle otras. Primero le cuenta su pasado, todo lo que ha sucedido desde antes de nacer hasta ahora. Y al escucharlo, Joseph está seguro. Kate también fue poseída por un morfo especial cuando estaba en el vientre de Catherine. Por eso mismo, Kate
es probable que realmente puedas acabar revelando tu rostro. Kate se queda en silencio por unos segundos y luego responde que está bien como es. Lo importante aquí es que Kate es la legítima heredera de la mansión, así que es una gran carta que jugar, pero sigue siendo inútil si antes no se deshacen de los guardias del bisabuelo, pero por ahora no hay ningún plan para eso, así que Kate pasa a lo siguiente. ¿Quién será el próximo supervisor del ala de los niños? Thomas, Edward y Lewis han sido un gran problema por su hambre de poder. Tienen la idea de robar el puesto de sus superiores, por eso necesitan a alguien perezoso y sin ambición, alguien apreciado por los adultos, alguien que quiera ganar posiciones pero sin esforzarse. En otras palabras, un idiota. Y ese idiota es King. Y Joseph de inmediato envió una carta para King informándole de su ascenso, y King fue la única salida porque Joseph no tiene ni un solo subordinado de confianza por cómo funciona el ala de los niños, el mínimo de intervención adulta. Eso fue porque Alfred lo deseó así desde un inicio, crear un lugar en donde los niños puedan ser niños sin preocupaciones. Por eso fue implementando la sala de hobbies del laberinto, porque así como los Shadows son copias de los humanos, la mansión Shadow tiene pequeños restos de la casa de los espejos y el deseo de Alfred y Catherine. Por eso Joseph cree que Kate y sus compañeros que han crecido y cambiado la vida en el ala de los niños están cumpliendo el sueño de Alfred. El ala de los niños es una fortaleza sagrada. Desafortunadamente, Kate tiene que contarle que ya no es así. Ahora hablarán del tema principal. Si decidió hablar con Joseph es para detener a quien está creando caos. Es otro candidato a heredar la casa de los espejos, tu nieto, Anthony. Y ese sigue siendo un problema imposible de alcanzar. Tras escuchar la historia de origen de Anthony, que se muestre muy arrepentido de sus acciones con los morphos porque terminó creando un monstruo, Joseph se da cuenta de algo. Si Lewis trabaja con Anthony, Joseph y los demás van a la celda donde Lewis debía ser llevado. Normalmente el miedo y admiración por el bisabuelo es suficiente para que cualquier Shadow obedezca sin queja, pero si Lewis trabaja con Anthony, justo eso pasó. Lewis usó su poder de hollín para controlar a los muñecos sin rostro, y son ellas quienes están encarceladas. Y después al ir al ala de los niños, el grupo encuentra las puertas selladas, una barricada con armaduras y un mensaje: los portadores de estrella no son niños. En el gran salón, Anthony informa a todos los niños que los portadores de estrella los traicionaron. Estaban trabajando con los adultos. Lewis lo vio todo y fue capturado, pero corriendo un gran peligro escapó para informarlo. Así que deben actuar ahora. Anthony ordena cortar el suministro de hollín. Muñecas vivientes recogen armas. Los que tengan medallas de alto rango al frente. Ahora hagamos justicia. John y Shaun, Ricky y Patrick. Toda la facción de Kate está conmocionada. Nadie lo esperaba. Ahora Kate no podrá regresar. Y esto no es el único problema que ha sucedido recientemente, porque la noche anterior, cuando Belle intentó llegar con Anthony, él la sorprende por detrás y atrapa. Vierte la lejía que llevaba sobre su mano y luego le explica que solo hay una forma de que haya llegado hasta aquí. Su lavado de cerebro desapareció. De lo contrario, no haría cosas innecesarias como salir y buscar su habitación secreta. Por eso pregunta cuál es tu motivo, y Belle simplemente dedujo que los padres de Anthony gobiernan el lugar, así que quería acabar con todo. Al oírla, como reconoce que es alguien lista, Anthony le ordena decidir su facción o la de Kate, porque Kate la ha estado engañando. La razón por la que su otra mitad murió fue Rosemary quien las inculpó. Kate descubrió la verdad después, pero no se pudo revelar al público. Pero aunque Belle entiende que a pesar de que Milico descubrió la verdad nunca le contó, responde que eso seguramente fue por amabilidad. Milico debió haber pensado que contarle sería más difícil, así piensa ella, y esta es la respuesta para Anthony, por eso no tiene de otra que eliminarla. Pero hollín, un ataque de hollín casi logra controlar a Anthony, pero logra librarse pateando la jarra con lejía. Eran las Belle a quienes Anthony eliminará junto a su muñeca, pero Benjamin aparece desde atrás y retiene a Anthony. Luego aparece Louise para terminar el trabajo, pero Anthony logra zafarse del agarre de Benjamin para luego huir. Benjamin sugiere dejar que se vaya porque lo importante ahora es Belle. Las gemelas Shadow se dieron cuenta del comportamiento extraño de Belle, así que cubrieron sus zapatos con hollín para llegar hasta aquí. También revisaron su muñeca de peluche y leyeron la carta para Milico, en donde informaba que acabaría con Anthony. Al final, las Belle pidieron la ayuda a Benjamin, y por eso todo el grupo vino a rescatarla. Todos estaban muy preocupados, lo que hace que Belle entienda las palabras de consuelo que le dio Emilico cuando perdió su gemela. Aún hay gente que la quiere y se preocupa. De regreso al presente, Benjamin deduce que Anthony no ha movido piezas con lo relacionado a lo de anoche, porque es insignificante comparado a lo que logró dejando a Kate fuera del ala de los niños. Ahora tiene el control de todo.
Este fue el resumen de Shadow House volumen 20 y parte del 21. Son todos los capítulos disponibles hasta ahora. Si este video tiene apoyo, continuaremos la serie capítulo a capítulo, siempre que estén disponibles. Así que deja tu apoyo con un like, comparte el video y también suscríbete para más.